Ahora. Muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas bendiciones para todos. Ya estamos en live. Qué maravilla, qué bueno poder estar conectados. Me alegra mucho poder saludarles en mi primer live. Qué bueno que nos están acompañando porque hoy vamos a tener un tema buenísimo que vamos a estar compartiendo, que yo sé que es algo que es una preocupación para muchos, yo creo que para todos. Y todos andamos pues buscando información de saber cómo son las cosas en este tiempo. Y hoy lo que vamos a dar va a ser algo maravilloso porque vamos a tener con nosotros esta noche pues una doctora que es experta en el área. No solamente por su preparación, por supuesto que no solamente su preparación, sino también que la doctora, desde que comenzó todo esto de la pandemia del COVID, ha estado en primera línea. Trabajando con esto, así que la importancia de que esta noche pues podamos estar conectados es exactamente pues uno seguir aprendiendo y que cualquier duda que tú tengas tú puedas hoy pues hacérsela a la doctora Candelario. Así que lo que vamos a hacer es vamos a estar compartiendo, yo le voy a estar haciendo algunas preguntas a la doctora y ustedes cualquier preguntita pues por favor la anotan para al final pues la hagan y la doctora con todo gusto va a estar respondiendo cualquier inquietud. Así que de verdad les doy las gracias a cada uno, a Dianet, a Hugo, a Vanessa, a Juliet, a Franklin, a Junior, a Kismet por conectarse, a Pablo, a Eri, a Larisa, a Carmen. Gracias Virginia, Yana, Dayana, Maggi, Taimí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que lo de esta noche va a ser algo que va a nutrirnos a todos porque yo voy a salir también muy edificada. Cada vez que hablo con la doctora Candelario y de eso vino pues mi inquietud y mi interés de hacer esto, de hacer este live que es mi primer live, pues cuando consulto con ella y escucho de sus conocimientos y del acercamiento que ella está teniendo con los pacientes de COVID, pues desde el primer día, desde que inició la pandemia, ella como médico familiar y trabajando en primera línea con este tipo de pacientes y en su evolución, pues yo le dije, mira, tú sabes que la gente tiene tantas preguntas que es importante que uno exponerlo a tu conocimiento, a tu experiencia y que ellos puedan hacértelo también. Así que agradezco esta noche que la doctora Candelario nos esté acompañando. Ella es médico familiar, también es asesora del programa de Reto 40, un programa de control de peso y buen vivir. Y pues también trabaja en primera línea con esto de la pandemia, con los casos de COVID. Así que yo creo que esta noche vamos a salir todos muy edificados con el conocimiento de la doctora. Ella es especialista en prevención, así que déjenme yo buscarla para invitarla. Hola Águeda, Wilda, David, qué bueno que te conectaste. Constante, gracias. Y vamos a ver a la doctora Candelario si le mando la invitación. Go live with doctora Candelario. Primera vez, así que vamos a ver. Hola. ¡Hey, doctora! La doctora Candelario, gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto para mí, de verdad, un verdadero placer. Qué introducción tan cálida. Gracias por ese cariño. Yo espero que la comunidad que la sigue pueda verme a través de sus ojos y aceptar esta información que hemos traído con mucho cariño, con la intención de edificarlos y de aclarar ciertas dudas que son muy comunes, porque en la consulta vemos tanto los pacientes que implican un caso sospechoso como los pacientes que son confirmados y también los pacientes que se egresan. Entonces, en ese trío de personas o en esos diferentes niveles por los que se mueve esta condición, hay muchísimas dudas que son muy, muy comunes.
Yo me imagino, sí, definitivamente hay muchas dudas entre todos, así que yo le voy a pedir a todos que anoten pues este es un tema sumamente interesante, esto es un tema que es de interés para todo el mundo, así que hoy que tú estás conectado, ya que vamos a dar inicio, en la flechita que está abajo, que parece un avioncito, envíale este live a todos tus allegados, a todos tus amigos, tus familiares, para que se puedan conectar, para que puedan pues también aclarar algunas dudas. Yo creo que hay muchas dudas entre todos nosotros y yo creo que este es mi interés de esta noche, porque si hay algo que me gusta es poderle brindar herramientas a las personas que me siguen para que puedan tener una mejor vida. Y yo creo que esto de la pandemia es algo que a todos nos interesa y mucho. Así que, Lenis, doctora, muchísimas gracias. Y te voy a hacer la primera pregunta, porque yo sé que para muchos también es una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre el SARS-CoV-2 y la COVID-19, Lenis? Sí, eso es una pregunta muy interesante porque no estamos en la era de la información, sino en la era de la información en manos de todo el mundo. Entonces, tanta información agobia a la gente y confunde mucho porque nos hemos abocado a buscar los números, las cifras, cuántos se murieron hoy, qué sé yo qué cuántas previsión, pero hay que cuestionarnos si esa información que nosotros estamos buscando es funcional, si nos sirve para nosotros empezar a tomar decisiones, y eso es lo que queremos regalarles esta noche. El SARS-CoV-2 es el virus que se identificó en Wuhan en diciembre del 2020. Ese virus pertenece a la familia de los coronavirus. Anteriormente la humanidad ha estado expuesta a otros de familiares y primos de este nuevo virus para nosotros empezar a tomar decisiones, y eso es lo que queremos. Ahora, ese SARS-CoV-2 produce una enfermedad que es la COVID-19. Entonces, por eso, cuando nos referimos al virus, decimos el virus, y cuando nos referimos a la enfermedad, decimos la COVID-19, porque es una enfermedad consecuente de la infección de ese virus SARS-CoV-2. Excelente. O sea que ahora estamos claros de la diferencia. Bueno, pues Lenis, muchísimas gracias. La próxima pregunta es, ¿cuál ha sido el principal reto frente a la pandemia? Bueno, cuando nosotros empezamos a evaluar el impacto que ha tenido este nuevo elemento en el escenario de la humanidad, pues encontramos que golpea todos los espectros dentro del concepto de salud. Porque salud no es la ausencia de enfermedad, hay muchas cosas que están alrededor de ese concepto, y es inevitable mencionar el tema de la aprehensión emocional que ha implicado para toda la humanidad el tema de esta enfermedad. Además de eso, está también el hecho de que ha tenido un impacto económico demasiado importante, aunque tenemos y conocemos, hemos combatido anteriormente enfermedades que tienen un índice de mortalidad mayor, nunca habíamos sido golpeados en tantos aspectos al mismo tiempo por una sola enfermedad. Entonces eso ha implicado que además del impacto físico producto de la infección como tal, también hay consecuencias y secuelas emocionales que ha implicado el miedo que siente la gente por sentirse en riesgo, pero también está el hecho de que nos encerramos. Exacto. Y cuando nos encerramos en condiciones totalmente distintas. Una de mis compañeras dice, oye, estamos todos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco. Estamos hablando de que hubo gente que estaba con una relación a punto de terminar y llegó la cuarentena y tenemos un año en eso. Estamos hablando de que habían hijos que no tenían conversaciones con sus padres y ahora estamos toditos en la casa y yo estoy descubriendo a mi hijo que yo no sabía que hacía o que pensaba de tal o cual manera. Entonces, hay muchísimos espectros alrededor de esta sola enfermedad. Por ende, el impacto ha sido enorme y cuando un paciente viene a la consulta se puede identificar
Primero, la sensación de miedo cuando es un caso sospechoso, sobre todo cuando es un paciente que corresponde a una de las poblaciones de riesgo. Luego está la sensación de culpa, ahí, porque yo estaba en una cena, porque yo fui a ver a mi familiar, a mi mamá, yo la fui a ver la semana pasada, doctora, y ahora yo con esta prueba positiva. O sea, son muchas cosas alrededor. Me tengo que parar 15 días del trabajo ahora por esta condición, y hay muchos rubros dentro del trabajo que han continuado funcionando, y una parada por una licencia médica, por ejemplo, en el contexto de la COVID, pues también impacta en la economía de ese hogar en particular. O sea que el espectro es muy, muy amplio. Así es, así es. No, definitivamente, como usted dice, esto vino a impactar la vida de mucha gente, de todo el mundo, porque fue un cambio que ninguno esperábamos. Y bueno, y esposos que no están, o sea, hay personas que viven en una mansión, pero hay personas que viven en un estuchito. Y estar así mismo es exactamente, o sea. Entonces, nos llevó esta condición a revisar el arsenal emocional que nosotros teníamos para enfrentar las diferentes situaciones que ahora se han magnificado porque estamos toditos juntos. Y quizá antes, como yo tenía la oportunidad de comer fuera o de cuando me sentía muy presionado, tener una vía de escape y salía de ese ambiente dentro de mi casa, ahora que me tengo que quedar, el cuento es otro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que a inicios de todo esto, hubo muchos compañeros que se enfermaron, algunos fallecieron. Todavía hoy día me contactaron dentro del grupo de trabajo por un conocido que está actualmente en la unidad de cuidados intensivos, compañero de la industria de la medicina, y todos los días se van sumando este tipo de noticias. Tú no sabes qué fulano, mira, pero tú te acuerdas de Mengano. Eso me cargó mucho emocionalmente y llegó un punto en el que yo realmente me quebré. En ese momento, cuando yo identifico que pasa algo conmigo, que ya se me agotó la reserva que yo tenía, entonces yo fui a terapia inmediatamente, porque el cambio fue tal, pero también hay que tener en consideración que hay gente que no se da la oportunidad de sentirse vulnerable y sigue acumulando cosas ahí. Eso, estamos discutiendo hasta este punto solo el impacto emocional. Lo físico lo estaremos conversando más adelante, pero es importante que identifiquemos eso porque hay gente que necesita darse el permiso para buscar ayuda. Mucha gente, escuche esto, usted necesita darse el permiso para sentir que es vulnerable o que está en una situación de vulnerabilidad y que necesita ayuda para ir a recargar ese almacén de herramientas y enfrentar toda esta situación. No, y eso está bien, tú sabes, buscar ayuda está bien, es necesario, porque hay muchos que han tomado decisiones que se han quitado la vida, que han habido divorcios, ha sido muy fuerte. Todo esto de la pandemia y las consecuencias que la misma ha traído. Entonces, otra de las preguntas que yo tengo para ti, Lenis, es ¿cuál es la diferencia entre el índice de contagio y las complicaciones? Excelente pregunta, porque la gente confunde mucho una cosa con la otra. El índice, la posibilidad de contagio es ¿qué posibilidad tengo yo de contraer la enfermedad? Exacto. Para eso fue que nos dieron las recomendaciones de lavado de manos, de distanciamiento, de uso de mascarilla, de lentes, quienes estamos en posición de más alto riesgo. Eso evita la posibilidad de contagio, pero la posibilidad de una complicación va a estar dictada por las condiciones intrínsecas de esa persona, si corresponde a uno de los grupos de riesgo, como son la hipertensión, la diabetes, los pacientes que son inmunocomprometidos, los pacientes que, por ejemplo, sufren de cáncer. Cualquier enfermedad crónica no transmisible implica una etiqueta de riesgo de complicación, y esa complicación puede implicar un internamiento en sala hospitalaria o un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, tenemos una enfermedad que tiene un espectro muy amplio que va desde el paciente que no tiene ningún síntoma,
el paciente que hace síntomas leves, que es el mayor porcentaje de los casos, y el paciente que implica ingreso, sea a cualquiera de estas dos posiciones mencionadas anteriormente, sea hospitalización o unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es cuál? La realidad es que yo he visto pacientes, y de hecho tuve un compañero, 38 años de edad, sin antecedentes de absolutamente nada, ninguna condición conocida, que terminó falleciendo. Y tuve un paciente también que vi en seguimiento con infartos cardíacos, había tenido 2 infartos, sufre de diabetes, sufre de hipertensión e hizo síntomas leves. Entonces, ¿cuál me va a tocar a mí? Eso no lo sabemos. Exacto. Y particularmente yo no quisiera averiguarlo. O sea que, déjame preguntarte, ¿cómo impacta el COVID a esos pacientes que tienen una condición? O sea, como la diabetes, como tú estabas diciendo, como aquellos pacientes que tienen presión alta. O sea, impacta de una manera más fuerte. Es lo que ha dictado la evidencia. Sin embargo, en medicina no todo es 100%. Hemos visto un porcentaje pequeño de pacientes que no tienen antecedentes, que son pacientes. Tuvimos 2, un médico general que estaba en un cargo administrativo dirigiendo un grupo en la línea de COVID, y un médico cirujano muy joven. Estamos hablando de 2 casos de médicos jóvenes, porque médicos han habido muchísimos, hemos perdido muchos compañeros, pero esos 2 en particular, menores de 40 años y sin antecedentes médicos. O Sí, sea porque que al final... Tú sabes, Lenny, que anda por ahí, por ejemplo, mis hijos, por decir a alguien muy cercano, algunos de ellos, algún día, en algún momento, yo he escuchado que me digan, mami, si a mí me da eso no es nada. Entonces, mira lo que tú dices, yo soy joven, entonces uno no sabe, yo escuchándote, uno no sabe quién es que se puede complicar, ¿correcto? Eso es así, aunque nosotros identificamos población de riesgo. Oiga esto, en medicina, población de riesgo es mayor posibilidad de, pero no excluye a la otra población. Ok. O sea que No, no es exenta. todos debemos tener el Absolutamente mismo todo el cuidado. mundo. Todo el mundo debe tener el mismo nivel de cuidado. Y tú entiendes, Lenis, que el protegerse con mascarillas es algo que es efectivo, la protección. Hay mucho debate a nivel mundial en términos de contagio. Por eso, de hecho, en Estados Unidos hay estados en donde no te piden mascarilla y estados que sí, por la particularidad del gobierno de Estados Unidos. Pero realmente hay debate. Lo que sí se ha demostrado, y la OPS y la OMS han sido muy enfáticos, es que no hay riesgo por el uso de la mascarilla quirúrgica en relación a una intoxicación por dióxido de carbono. Eso sí se ha mencionado, pero el tema de las gotículas sí se limita más con el uso de la mascarilla, pero todavía hay un grupo dentro del área de la medicina que está generando debate en relación a la efectividad o no. Pero, ojo, eso en relación a la posibilidad de contagio, partiendo de la diferenciación que hicimos ahorita, no de posibilidad de complicaciones. Entendido. Eso es entendido y anotado para que todo el mundo esté bien clarito con eso. Otra de las preguntitas que tengo para ti, Lenis, es ¿cuáles son los grupos de riesgo? Sí, habíamos mencionado anteriormente que los pacientes que sufren de diabetes, en el contexto de la diabetes particularmente se vio que este virus, porque, y voy a introducir esto un poco acá, hay un estatus post-infección que nosotros estamos conociendo ahora. Ahora es cuando nosotros vemos el comportamiento a largo plazo de los pacientes que presentaron la infección allá en marzo del año pasado. Entonces, nosotros le damos el seguimiento a ese paciente para identificar complicaciones a largo plazo. Hubo pacientes que durante el proceso de la infección hicieron infección leve, pero que en lo sucesivo han visto que no han podido volver a una normalidad en términos, por ejemplo, de actividad física. No, antes yo subí y bajaba esa escalera y nada, ahora tengo que pararme porque siento que me canso, porque innegablemente hay una cicatriz y se ha identificado ya que queda una fibrosis a nivel del pulmón. Asimismo, a nivel del páncreas,
páncreas, este virus puede atacar porque le gusta mucho el páncreas, y hay pacientes que estaban en un estatus de prediabetes y en la posinfección desarrollan la diabetes. Hay pacientes que tenían diabetes, estaban controlados y ahora ya no están en control y hay que hacer reajustes de su medicación, por ejemplo. O sea que ese, además del riesgo que supone la propia diabetes en el contexto de una infección aguda. El paciente que sufre de hipertensión también está dentro de la población de riesgo. Los pacientes mayores de 60 años están en población de riesgo. Luego se subió un poquito y dijeron por encima de 65. Y los pacientes que sufren cáncer o que son inmunocomprometidos, claro, porque se ha visto evidentemente, o sea, toda la población asumía, y es totalmente correcto, que todo aquel que tuviera su defensa baja iba a ser más propenso a infección, como ocurre con una gripe o con cualquier enfermedad infecciosa que anda en el aire. El paciente que tiene que está inmunocomprometido, inmunodeprimido, es un paciente que es más propenso a captar esa infección y a hacer un proceso más agresivo de cualquier condición. Gracias, doctora. Yo pienso que los que están escuchando, los que están conectados, están, pues, algunas dudas, pues, se le están aclarando, ¿verdad? ¿Y cuál es el índice de mortalidad de la enfermedad, Lenis? Realmente se ha visto, actualmente la OMS habla de un 2%, pero establece que varía mucho de la región, varía mucho del comportamiento local de la enfermedad. En República Dominicana estamos un poquito por encima del 1% de mortalidad. En Wuhan la mortalidad subió porcentualmente más, igualmente en Italia era un porcentaje mayor, pero la posición es que realmente el mayor porcentaje de los casos va a cursar con una infección leve. Sin embargo, vuelvo y digo, no vamos a saber hasta que estemos cursando la infección cuál va a ser cuál. Por eso la importancia de cuidarnos. Exactamente. ¿Y cuáles son los mitos y las verdades con respecto a todo esto? Esa sí está buena. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud dedicó un capítulo a hablar sobre las cosas porque todo en la Panamericana. Uno escucha demasiado cosas. Hay tanta información que uno dice, pero ¿qué es lo que voy a creer, verdad? Los latinos somos muy buenos en eso, y la Organización Panamericana de la Salud sacó todo un capítulo aclarando algunas cosas. Por ejemplo, hubo algunos audios que salieron hablando de que el enjuague bucal que hiciéramos gárgaras. No, yo estaba haciendo mi gárgara. Sí, pero se verificó que absolutamente no. O sea que no. Ni agua tibia, o sea, la evidencia no sustenta eso. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. No es que deje de, pero no ponga su confianza en estas prácticas, porque no le va a hacer mal. Mal no le va a hacer que use enjuague bucal o que la haga con agua tibia, que no se vaya a hacer daño y tal. Mal no le va a hacer, pero la realidad es que la evidencia no dicta que sí. Se hablaba también de retrovirales que se usan para el virus de la influenza, eso también se desmintió. Se habla también, mucha gente, sobre todo en nuestros países donde el dispendio de fármacos no es tan controlado, utiliza esteroides, que no es necesario utilizarlo. Hay casos puntuales en los que se debe utilizar. Dayana aporta lo del vinagre con sal, también la gente lo usó. Eso no hay evidencia actualmente. La OPS establece que no hay evidencia de que eso pueda disminuir la carga viral. El té de jengibre aporta la risa. Realmente no, tampoco hay evidencia de eso. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer porque no le va a hacer mal. A mí me encanta el té de jengibre. Bueno, pero para eso no le va a funcionar. Para final de año, mi tía andaba con nosotros, andábamos para la playa y por la noche ella buscaba ese té y me decía, todos tenemos que beber este té. Y sí, hacía su larga y se iba al baño. Normal. Y tú sabes que ella me dice, y a mí no me ha dado esto por todo esto que yo estoy haciendo. Y yo entonces, digo, yo ese no sé es el si problema suma cuando o si no suma, ¿verdad?
Pero malo no Cuando es. se crea, lo peligroso de estas prácticas es cuando se crea una falsa sensación de protección. Eso Exacto. es lo peligroso. Pero si usted lo quiere hacer por si acaso, por si funciona, y no tiene ningún costo, no implica la gran cosa, pues hágalo, no hay problema, pero Sí, no con el pensamiento de que pudiera resultar. Mira, Mercedes habla de la inhalación con mentol, eso tampoco hay evidencia de que funcione. Me están preguntando por aquí también de la ivermectina. Hay una controversia increíble, David, al respecto del uso de la ivermectina. Hay una corriente que dice que sí, hay una corriente que dice que no. Los últimos estudios que se han revisado implican que la concentración de ivermectina para que pueda alcanzar el pulmón, el nivel de sangre debe ser muy alta y sobrepasa los niveles de toxicidad para los seres humanos. Por eso hay protocolos que no admiten su uso. Sin embargo, es una droga segura con pocos efectos secundarios que se ha utilizado desde siempre para los piojos. Entonces, hay una corriente que dice, bueno, pero lo más que puede suceder es que no me dé piojo, me la bebo, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que hacer una observación importante. Recientemente, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado especificando que no estaba aprobado para el uso para el uso de forma como de operativos médicos. Y eso es muy delicado porque se hace ese tipo, no por el impacto que pudiera tener la droga, no sabemos. Particularmente yo no la uso, pero respeto al que sí, porque en medicina todo es cambiante, todo es dinámico y probablemente mañana llegue un protocolo que diga que todo el mundo tiene que usarlo. Entonces yo me mantengo en expectativa a ver qué sucede. Pero el problema de los operativos es que crean, como dije al principio, una falsa sensación de seguridad. Entonces, no, yo me veo una ivermectina cada 20 días, he oído por ahí, y ya a mí no me da. Entonces ya yo ando súper protegido yo con la vacuna de COVID ivermectina. Entonces, no es una eso no, conducta correcta exactamente. desde ese punto de vista. Exactamente. Sí. Desde ese punto de Yo vista. leí que, bueno, hay países donde yo leí, doctora, por ejemplo, en El Salvador lo están usando y lo ponen en el kit del COVID. Vi que los Estados Unidos ya como que había aceptado la FDA, a mí me llegó algo, pero hay tanta Sí. información por ahí, ¿verdad? Bueno, pues Eso es. Pero no hay una posición unánime porque todavía exactamente, no hay suficiente evidencia. Hay una corriente que dice que sí, hay una corriente que dice que no. exactamente. Hay que esperar el resultado de un estudio que tenga una mejor metodología en la realización del estudio para que sea más concluyente y entonces ahí vamos a ver qué sucede. Entonces, en relación a los kits, antes de que se me vaya ese pedacito ahí, los kits son un problema porque cada paciente es diferente. Entonces, Exactamente. aquí vivimos en un país tan particular, ¿verdad? En donde uno llama a la farmacia y le dice, mándame un kit de COVID, pero la gente no, el farmacéutico no tiene idea de cuáles son las condiciones. Ay, perdón, se me fue aquí el de la computadora que estaba conectada a la luz. Ese farmacéutico no tiene idea de cuáles son las condiciones de ese paciente. Entonces, la acitromicina que está incluida en el kit provoca alteración del QT. Entonces, usted le da eso a un paciente de 80 años que tenga una disritmia cardíaca y usted va a tener un serio problema. ¿Quién va a ser el responsable? El farmacéutico no va a ser, porque no lo obligó, usted fue que lo solicitó. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no todo funciona para todo el mundo. Y sí hay cosas que podemos hacer y que no implican ningún riesgo. Y por ejemplo ahí tenemos la parte de la suplementación, que entiendo que vamos a conversar un poquito de eso más hacia adelante. Porque es que el paciente tiene que entender hasta dónde llega lo que yo puedo hacer y dónde yo tengo que darle paso al profesional para que utilice su conocimiento y me guíe en este proceso. Entonces, escuchando eso, ¿qué nosotros como pacientes o como entes de la sociedad que estamos frente a algo inesperado, frente a algo, yo creo que
la gente no se ha acostumbrado a vivir con el COVID, porque yo no estoy acostumbrada a vivir así. O sea, yo le Es pido a una Dios nueva que, realidad. bueno, es una nueva realidad. Entonces, sabiendo esta realidad que estamos viviendo, y cada vez que yo escucho que alguien me dice, no, porque a todos nos va a dar, a mí no me va a dar, en el nombre de Jesús, ¿qué yo Amén. puedo hacer como Natalie y como cada una de las personas que están aquí conectadas? ¿Qué pueden hacer desde su casa para evitar el contagio? Porque yo creo que todos queremos hacer eso. O sea, todos necesitamos saber y crear conciencia de lo que debemos hacer. A veces yo veo, la gente le está restando importancia a lo que está pasando. Yo no le voy a restar Sí, importancia a esto porque yo no me quiero contagiar. sí, lo Entonces, que pasa es que llega un momento de inmunización de la conciencia, no sé, como que nos anestesiamos, porque nos enfocamos ajá, en que estoy encerrado y no me dejan salir, que qué sé yo qué, pero se le olvida cuál es la razón fundamental de esto. Pero sin embargo, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo y tercermundistas, tenemos demasiado tiempo y dinero invertido en ignorancia como para pretender que porque salga un comunicado las cosas se van, ¿verdad? Todo el mundo va a hacer lo que tiene que hacer. Si ya hemos creado un hábito de no escuchar, de no entender, de desimportantizar, entonces es difícil hoy querer hacer un retiro cuando nosotros no hicimos los depósitos para poder tener esos fondos. Ahora, ¿qué nosotros exactamente. podemos hacer? La suplementación, la Organización Mundial de la Salud especifica que no debe promoverse como una estrategia de cura para la COVID-19 y eso es importante que lo tengamos claro desde el principio. Ahora, sí especifica que definitivamente es una ayuda para fortalecer el sistema inmunológico y no desaprueba su uso, no lo desaprueba. A raíz de eso, hay varios estudios que se han hecho en las poblaciones específicamente de COVID-19. Por ejemplo, en España se hizo un estudio sobre la vitamina D y se pudo evidenciar que en un alto porcentaje, estamos hablando, decía, por encima de un 87% de los casos que llegaban a la unidad de cuidado intensivo tenían una disminución importante de la vitamina D. Pero la vitamina D se ha estudiado anteriormente. O sea, hay muchísima evidencia del impacto del déficit de vitamina D y la salud. Por ejemplo, en África se hizo un estudio, las causas de muerte de infecciones respiratorias se llevan más de 2,5 millones de personas por año. En Wow. África se hizo un estudio y se evidenció que los niños que presentaban déficit importante de vitamina D eran más propensos a sufrir y morir por una neumonía. O sea, y eso estamos hablando que ese estudio fue en los años 90. No es nuevo, no es nuevo. Entonces, ¿qué sucedió con este estudio que se hizo en España a propósito de COVID en unidad de cuidados intensivos? Lo que se concluyó fue que si bien es cierto que había un déficit importante de la vitamina D, también lo era que esos pacientes, por las condiciones de riesgo, hipertensión, diabetes, que eran pacientes de edad avanzada, esas condiciones de ese grupo poblacional específico lo hacían propenso también a un déficit de vitamina D. Por ende, no se concluyó como tal, pero quedó una tremenda duda y se continúa investigando en ese mismo sentido. Ahora, ¿qué le recomendamos? Fíjense, ahora mismo en cuarentena la gente está tomando muy poco sol. Entonces, como estamos encerrados, eso nos hace propenso a la vez, señores, y no estamos hablando de 2 meses, vamos para un año, Vamos para un señores. año. Estamos hablando de que fue en marzo y estamos ya pisándole los talones a febrero. Así Entonces, es. usted tiene un año encerrado. Ese nivel de vitamina D está en el piso. Y a propósito de eso, comentarles que el viernes, sí, yo vi una paciente de 23 años de edad con 17 de vitamina D, donde lo suficiente, lo ideal es que esté por encima de 30. Wow. Estamos hablando de una paciente de 23 años. Wow. Entonces, es importante que nosotros nos apoyemos en este suplemento, tanto por esa evidencia como por el hecho de que es un inmunomodulador, interviene directamente en el sistema inmunológico y la recomendación a partir de ese estudio en particular es que se usen 2.000 miligramos por día. Que es bastante.
Sí, Claro, es una dosis considerable, pero es lo que se mantiene excelente. dentro de un rango saludable, recordando que la vitamina D se acumula, no se desecha, sino que ella se va guardando, así que eso sería una dosis bastante apropiada y saludable. O sea, definitivamente yo pienso que si hay un fortalecimiento del sistema inmunológico, pues uno se está de alguna manera. No quiere decir que no me vaya a dar, pero yo pienso que quizás, doctor, ¿usted cree que los pacientes que tienen un sistema inmunológico pues fortalecido pudieran ser quizás menos propensos a complicaciones? ¿O eso no es algo Definitivamente. demostrado? Definitivamente sí. Es un tema que va entre la investigación y el sentido común. Y ahí está de evidencia los grupos que corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles. Esos pacientes son considerados, por ejemplo, los pacientes con cáncer, está dentro de ese grupo de riesgo, es un paciente que tiene un tema inmunológico. Los pacientes que utilizan inmunodepresores, inmunosupresión, son pacientes que corresponden a una población de riesgo. Por ende, eso define totalmente la importancia de un sistema inmunológico fortalecido. Exactamente. ¿Algún otro producto? Porque yo he visto indicaciones, o sea, yo he visto indicaciones de personas con COVID que me han enviado amigos que han tenido internos en Santiago, que han tenido internos en Estados Unidos, y veo que los médicos están indicando también vitamina C. He visto que los Sí, médicos, ¿qué otros la productos? ¿Hay algún vitamina C otro? no es nueva en medicina, hay muchísima evidencia y desde hace mucho tiempo se está utilizando la vitamina C en el manejo de infecciones para mejorar para potencializar el efecto de los antibióticos. Además de eso también para la síntesis de colágeno en los pacientes que se someten a grandes cirugías o cursan con una complicación postquirúrgica, pues se usa la vitamina C. Lo que hemos visto de nuevo es que se están utilizando en algunos estudios, se ha hecho sobre todo en medicina alternativa, la administración de grandes dosis de vitamina D, lo que se llama megadosis de vitamina C, perdón, que van desde 5 gramos hasta 10 gramos en una sola pasada, lo cual es muchísimo. Pero sí, está contemplado como un coadyuvante dentro de los fármacos que nos ayudan a mejorar el estado clínico del paciente, porque el paciente tiene un proceso infeccioso y se va a sentir mal. Quizá no solamente por el tema de que es parte importante de la función del sistema inmunológico, sino también porque el paciente se siente mal y propiedades antioxidantes de la vitamina C le van a hacer sentir mejor físicamente de forma inmediata al paciente. Ahora pasa algo, la vitamina C es hidrosoluble, entonces nosotros la orinamos. Por eso es sumamente importante verificar cuál vitamina C va a utilizar. La Organización Mundial de la Salud propone 75 miligramos por día, pero a mí me parece que eso es muy poquito, honestamente, y a raíz de eso hay una conferencia de Linus Pauling que se la recomiendo a todos, es chulísima, búsquenla en YouTube. Asimismo, la conferencia de Linus Pauling sobre la vitamina C les va a gustar, les puedo asegurar. Entonces, cuando nosotros utilizamos una vitamina C que sea de liberación prolongada y que se vaya liberando poco a poco, estamos garantizando de que no la vamos a tomar y la vamos a orinar, sino que poco a poco durante el día se va a ir liberando. En ese sentido, la recomendación es que utilicen por lo menos 1 gramo día. Puede ser 500 en la mañana, 500 en la tarde o repartir ese gramo en 3 dosis durante el día. Si es de liberación prolongada, es muchísimo mejor porque así vamos a tener una protección por más tiempo y no se va a desechar de forma inmediata del organismo. Acompañando la vitamina C también está el zinc. El zinc ha sido un recurso en el que se está apoyando mucho en la pandemia ahora, también como un tratamiento coadyuvante para apoyarnos
en el manejo del COVID, de la COVID. Igual, el paciente se va a sentir un poco mejor, se va a potencializar los efectos del fármaco, así que es una muy buena idea y eso usted lo puede hacer sin prescripción, eso no tiene ningún efecto secundario. Los déficits vitamínicos y de minerales sí provocan enfermedades, así que además de subirle el sistema inmunológico, usted le va a estar dando a su cuerpo la gasolina que necesita para poder rendir en todo lo que usted le exija. Excelente, doctora. Una preguntita yo, o sea, vitamina C, la vitamina D, el zinc, pero si yo me estoy tomando eso, ¿debo adicionar también un suplemento multivitamínico? Sí, realmente sería una excelente idea porque el cuerpo necesita herramientas y algunas veces nosotros nos olvidamos de eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a mis compañeros residentes que están en formación, señores, no hay enfermedades por déficit de acetaminofén, no existe una enfermedad por déficit de ivermectina que está de moda ahora. Pero sí tenemos enfermedades por déficit vitamínico. Ahí está el raquitismo por déficit de vitamina D, ahí está el escorbuto por déficit de vitamina C, ahí está el beriberi por déficit de vitamina B. Entonces, eso nosotros tenemos que dárselo al cuerpo, porque es lo que esta maquinaria necesita para tener un funcionamiento pleno. Entonces nosotros le exigimos demasiado. Yo ahora mismo estoy en jornadas extensivas de hasta 12 horas de trabajo. Lo mínimo que me merece mi cuerpo, que me está dando tanto y que yo le estoy exigiendo tanto, es que le ponga una buena gasolina. Exactamente. Doctora, y una preguntita. Tú sabes que hay muchísimas en el mercado, uno encuentra de todo. Es lo mismo comprar un producto, tú sabes que hay productos, suplementos multivitamínicos, vitamina D, vitamina C, en bases químicas, hay otras en bases orgánicas. Es lo mismo, da el mismo rendimiento, da la misma efectividad. No, absolutamente que no, porque eso igual como ocurre con cualquier fármaco. Cuando uno sufre una condición, uno quiere que le hagan una indicación de un fármaco que le resuelve el problema, no de un fármaco que tenga un 80% de azúcar molida y un 20% del medicamento que dice que tiene. Entonces es importante nosotros investigar y ver qué respalda ese producto al que nosotros vamos a adquirir. Lo otro es que hablando de lo que yo puedo hacer, pues eso me segmenta un poco las posibilidades de, como paciente, yo acceder a un producto. O sea, estamos hablando en ese sentido de costo-efectividad. Si yo voy a la farmacia y busco un producto farmacéutico, me va a salir bastante caro, porque si es por cuenta mía, no con una prescripción de un profesional, pues no voy a tener cobertura del seguro y eso me va a salir carísimo. Y por otro lado están esas que usted menciona de libre dispendio, que se puede conseguir por ahí, pero vuelvo y digo, hay que verificar qué respalda ese producto. Particularmente en ese sentido, a mí me gusta mucho los productos orgánicos, me encantan. Yo como médico familiar he hecho una mezcla entre esa medicina tradicional y la medicina alternativa que me fascina y he descubierto una marca que ha respaldado la calidad de mi prescripción en el sentido de que hace lo que dice que hace. Y yo me cuido mucho de eso porque de esto que yo vivo. Entonces tengo que cuidar mi nombre profesional al momento de yo hacer una prescripción que sea de calidad y que ese paciente pueda tener los resultados que se espera. Un aliado extraordinario porque realmente dice lo que hace, lo que dice que hace, tiene una línea de investigación, yo siempre verifico eso, tiene una línea de investigación altamente respetada y recientemente salió una publicación en donde celebra el comportamiento de esta compañía, o sea, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de colaboración, desde el punto de vista social, ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto a que los pacientes han podido tener acceso en términos tanto económico
cómo de poder tener el producto en su mano, porque acuérdense que a inicio de esta pandemia todo se acabaron los abastecimientos, no sé cómo decirlo. Bueno, Se pues acabaron los muchísimas abastecimientos. gracias, Lenis, de verdad, gracias, tremenda aportación y nada, ya casi esto se está terminando porque el tiempo se me termina. Vamos a responder cualquier pregunta eh, para dejar pues cualquier Ay, pregunta. la vacuna. Dice que si sobre la vacuna, una vez colocada, seguimos utilizando tapabocas. Bueno, yo no he leído acerca de eso, pero entiendo que sí, que es lo correcto, porque se crea sino una expectativa. ¿Cómo vamos a saber quién se puso la vacuna y quién no? O sea, el hecho de que yo me quite la mascarilla va a implicar que fue que yo me la puse. Entonces, para evitar temas ahí porque vivimos en sociedad y hay mucho de todo. Entonces, para evitar eso, pues lo correcto es que se siga utilizando. Preguntan aquí que si los pacientes que le han dado COVID, que si le puedes repetir. Hemos tenido casos, acuérdense que ahora se está hablando de una nueva cepa, entonces sí, se puede. Los estudios que tenemos hasta ahora, y digo hasta ahora porque esto es muy cambiante, una condición, es una condición muy dinámica y de que no conocemos del todo, pero hasta este momento se habla de una protección, una inmunidad de 4 meses activa. Le preguntan por aquí que si el uso de las proteínas durante y luego de la enfermedad, así mismo del omega, que qué opina, doctora. Qué buena pregunta, porque existe lo que se llama el síndrome post-UCI. En el síndrome post-UCI lo que ocurre es que hay un desgaste muscular importantísimo por el tiempo de encamamiento de ese paciente. Entonces hay una pérdida importantísima de proteínas y lo que se hace con ese paciente es que se adiciona la proteína más en la actividad física para que pueda aumentar nuevamente esa masa muscular. O sea que definitivamente sí, el omega 3 también es altamente reconocido por sus propiedades inmunomoduladoras, así que si tenemos acceso a él, pues mejor todavía. Pregunta que si en caso que se vuelva a repetir, que si puede ser más leve o puede ser severa. No tengo la respuesta, pero por evidencia como tal, pero vamos a decir que en una primera infección hay una lesión pulmonar, porque ya se ha evidenciado que hay fibrosis, en la mayoría de los pacientes queda esa lesión ahí en el pulmón. Si vuelve una segunda infección en un pulmón que ya está lesionado, lo más probable es que tenga un caso más severo. El tiempo de exposición y contagio, preguntan por aquí, doctora. Tiempo de exposición. Y contagio. Bueno, creo que se refiere esto a la curva. Nosotros hemos hecho una curva de 14 días. Entonces, el periodo de incubación puede durar hasta 14 días antes de yo tener los primeros síntomas. En ese periodo yo puedo infectar a otra persona, aunque yo no tenga ningún tipo de síntoma. Los síntomas empiezan, entonces a partir del día 5 es cuando yo puedo hacerme una prueba PCR, que lo que hace es que busca el RNA del virus y dar positiva. A partir de esa positividad se va a extender hasta el día más o menos 14 de la PCR, si a eso es que se refiere. A partir de ese día 14, cuando yo tengo una desaparición total de los síntomas, yo ya no contagio a otra persona. Por eso, qué buena pregunta, por eso actualmente nosotros estamos recomendando, por favor, la no realización de una PCR control. ¿Por qué? Porque si esa PCR da positiva, yo le voy a decir beba mucho líquido. Y si esa PCR da negativa, yo le voy a decir beba mucho líquido. Como no hay ninguna implicación desde el punto de vista clínico para yo tomar una decisión en términos de manejo, entonces no tiene ningún sentido que yo haga una prueba control en ese sentido. Ese paciente, aunque esté positivo en esa segunda prueba control, no es contagioso, porque muy probablemente lo que nosotros vamos a encontrar ahí
cuando se le tome la muestra por el hisopado, son los restos del virus. Y entonces eso se va a evidenciar en la prueba, pero no implica que ese paciente pueda contagiar a otra persona. O sea, día 14, si usted no está tosiendo, si no tiene descarga nasal, usted no es una persona contagiosa. Se puede levantar el aislamiento a partir de ese momento y continuar utilizando su mascarilla, por supuesto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De verdad que esto ha sido muy enriquecedor para todo el mundo. Vamos a ponerle mucho corazoncito a Lenise. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por tu preparación, gracias por brindar ese conocimiento, esta experiencia, esto que has vivido, que yo sé que no ha sido fácil para ti, ni para ninguno de los médicos que ha tenido que trabajar directamente con los casos de COVID. Yo sé lo que tú has vivido porque me has comentado en aquel momento que te desplomaste, cómo eso te estaba afectando, porque ¿cómo le digo que va a estar bien si no lo sé, verdad? Pero confiados en Dios y confiados en que nosotros mismos pongamos de nuestra parte, escuchándote, poner de nuestra parte, con un buen cuidado, lavarnos las manos, usar nuestra mascarilla, bueno, no estar en distanciamiento social, no hacer esas pequeñas excepciones, porque en esas pequeñas excepciones vienen las complicaciones, fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿verdad que sí? Y obedecer lo que las autoridades nos mandan, ¿verdad? Así que yo creo que nos vamos a despedir esta noche. Qué placer, de verdad. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que se conectaron esta noche. Dile a la persona que te invitó que te hable un poquitico más si tienes alguna duda. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Lenise, doctora, un fuerte abrazo virtual. La respetamos muchísimo, la queremos muchísimo. Muchas bendiciones para todos y para ti también. Gracias. Bye, bye.